rompiendo con el hábito de ser tú mismo, acerca del viaje de pensar a ser. Cuando la leí pensé, oh, esto es muy importante, porque mucha gente lee uno de estos libros o escucha una de estas entrevistas y dice, lo tengo, pero no causa ningún impacto en sus vidas. Para mí, de lo que hablas en tu libro es la ciencia del cerebro, cómo llegamos de un entendimiento intelectual de algo a materializarlo. Sí, siempre digo que si terminas de meditar y te levantas como la misma persona que se sentó, no ha ocurrido nada. No ha pasado nada neurológicamente en tu cerebro, no ha pasado nada químicamente en tu cerebro, no has activado nuevos genes por nuevas vías y no has emitido una firma en el campo cuántico. Así que como podemos hacer los pensamientos más reales que nada, ese es el privilegio de ser un ser humano, que cuando estamos realmente concentrados y prestando atención, pasa esa cosa maravillosa. El pensamiento que estamos pensando literalmente se vuelve una experiencia, y el producto final de una experiencia se llama sentimiento o emoción. Una vez que empezamos a aceptar el acontecimiento emocionalmente, activamos una cierta cantidad de sustancias químicas que empiezan a enseñar al cuerpo a entender emocionalmente lo que la mente ha entendido intelectualmente. Así que, en cierto modo, estamos en realidad condicionando el cuerpo, le estamos dando al cuerpo la muestra de la experiencia con antelación al acontecimiento real. Cuando piensas y sientes diferente a cuando empezaste, estás en un estado de ser. Y un estado de ser es aquel en el que tu cuerpo y tu mente trabajan juntos, y tus pensamientos y sentimientos se alinean hacia un mismo destino, porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro, y los sentimientos el lenguaje del cuerpo, y cómo piensas y cómo sientes crea un estado de ser. ¿Cuál sería la diferencia entre un estado de ser y el momento de la experiencia? ¿O son dos modos de decir la misma cosa? El campo cuántico responde a quien estás siendo. Responde a esa combinación de no solo un proceso intelectual y no solo una experiencia emocional, sino a cuando las combinas, cuando las unes en una clara intención, que es un proceso de pensamiento con una elevada emoción que crea un estado de ser. Así que cuando estás de verdad en el estado de ser, en un estado de creación, tu cuerpo empieza a experimentar ese evento futuro en el momento presente, así que ya no experimentas más tu pasado. En otras palabras, tu futuro ya no es más que tu pasado, y tu pasado ya no es más que tu futuro. Pero ahora, ese momento en que estás experimentando ese acontecimiento, tu cuerpo cree que está experimentando ese acontecimiento futuro en el momento presente, y estás activando literalmente nuevos genes de nuevas maneras. Creo que funciona para nosotros, y también contra nosotros. Por supuesto, porque si lo piensas, tu cuerpo es tu mente subconsciente. No cabe la diferencia entre un acontecimiento actual en tu vida que produce una emoción y una emoción que fabricaste solo con pensamientos. Para el cuerpo es lo mismo. Así que si una persona vive con ansiedad y está obsesionada con el peor de los escenarios, están cambiándolo en uno potencial que existe en el campo cuántico. Y cuando lo hace, los pensamientos más reales que nada, su cuerpo, que es su mente subconsciente, psicológicamente empieza a cambiar y empieza a experimentar ese acontecimiento futuro en el momento presente. ¿Y eso es lo que llamas en tus libros la asociación de amor y la ley de la repetición? Exactamente. Así que asociamos dos cosas, y entonces cuando esa asociación se repite una y otra vez, se vuelve literalmente, creo que la frase que usas es, células nerviosas que se activan juntas, cableadas juntas. Una red neurológica que refleja tu nivel de mente. Las redes neuronales son simplemente grupos de neuronas que son encendidas y desarrolladas juntas para formar una comunidad de conexiones neurosinápticas que están relacionadas con una actitud, un pensamiento, una habilidad, una memoria, un comportamiento. Se convierte en un programa automático. Ahora me he sintonizado, y no sé mucho de tu trabajo, pero me estoy sintonizando. He llegado a esta cumbre porque me gustaría que mi vida fuese mejor de lo que he experimentado hasta ahora. Hasta ahora he escuchado esto y digo, ok, lo pillo, pero ¿tiene que ver esto conmigo? Si alguien viene, porque sé que haces estas preguntas fantásticas. De hecho, mi cuñado y mi mujer están celosísimos de que esté hablando contigo hoy, porque han asistido a varios cursos en Londres. Les encanta tu trabajo, pero si alguien viene puro, ¿por qué deberían venir? ¿Qué es lo que podrían hacer con estos conocimientos que tú compartes de la ciencia del cerebro? Bueno, dos cosas.
Lo primero es por este concepto llamado neuroplasticidad. No estamos atados a ser de la misma manera el resto de nuestra vida, y por el concepto de la epigenética, no estamos condenados por nuestros genes. La línea de partida en este trabajo es que tu personalidad crea tu realidad personal. Es eso. Y tu personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Así que la personalidad presente que está escuchando esta conferencia ha creado la realidad personal presente llamada vida. Lo que significa entonces que si quieres crear una nueva realidad personal, en un nivel fundamental tienes que empezar a examinar los pensamientos que has estado pensando y cambiarlos. Tienes que empezar a darte cuenta de los comportamientos y hábitos que tienes inconscientemente cada día, y empezar a ser consciente de ellos, y empezar a cambiarlos. Tienes que empezar a mirar las emociones que has memorizado, que están conectadas con experiencias pasadas, y darte cuenta si esas emociones son queridas para ti, y si quieres vivir en ese estado. Creo que uno de los mayores problemas, Michael, es que la mayoría de la gente trata de crear una nueva realidad personal como la misma personalidad, y no funciona. Literalmente tienes que convertirte en otra persona. Así que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos en un día. De esos 60.000 o 70.000 pensamientos que tenemos en un día, el 90% son los mismos pensamientos que el día anterior. Y los mismos pensamientos llevan a las mismas elecciones. Las mismas elecciones llevan a los mismos comportamientos. Y los mismos comportamientos llevan a las mismas experiencias. Y las mismas experiencias crean las mismas emociones. Y esas emociones conducen a los mismos pensamientos. Y eso es una personalidad. Nuestra biología se convierte literalmente en un reflejo de nuestra conciencia. Así que neurológica, química y genéticamente, nada está cambiando, y ahora somos encaminados hacia nuestro destino genético. Así que el hecho de que puedas empezar a pensar sobre lo que estás pensando, empezar a darte cuenta de cómo te comportas, y empezar a prestar atención a cómo te sientes, significa que puedes modificar tu estado de ser para hacer un trabajo mejor en la vida. Y la plasticidad y la epigenética dicen que tienes la habilidad de cambiar literalmente el tejido de quién eres en el momento en que empieces a cambiar uno de esos pensamientos. ¿Y hay algún secreto? En otras palabras, ¿puedo ir a alguna parte en la ecuación? ¿Puedo cambiar la acción primero y eso cambiará el pensamiento o el sentimiento? ¿Cambiar el sentimiento que cambiará el pensamiento o la acción? ¿O es secuencial? No. Creo que una de las cosas que inspira a la mayoría de la gente es el conocimiento, la información. Es decir, cada vez que aprendes algo nuevo, estableces una nueva conexión sináptica en tu cerebro. Y eso es lo que es aprender. Aprender es crear nuevos circuitos en tu cerebro. Así que pienso en Hay House. Pienso en la contribución de todo el conocimiento que está disponible para la gente. Pero el conocimiento es el precursor de la experiencia. Cuanto más conocimiento tienes, más preparado estás para la experiencia. Así que cuando aprendes algo nuevo, un nuevo pensamiento, de repente, si te sientes inspirado por él, puedes dirigirte hacia una nueva elección. La elección te llevará a un nuevo comportamiento, el comportamiento a la experiencia crea una emoción nueva y estás trepando para salir de eso. Y eso es lo que llamamos evolución, porque una nueva emoción inspira nuevos pensamientos. Así que puedes decir que puedes empezar con una elección, que puedes empezar con una decisión. Pero la mayoría de las veces empieza con un pensamiento. Antes de nada tienes que tener el pensamiento para elegir de modo diferente. Seguro, porque el nuevo conocimiento es lo que abre el ciclo en primer lugar. Es interesante. No recuerdo quién lo dijo, pero recuerdo una cita que aprendí al principio de mi entrenamiento. Todo cambio es el proceso de convertirme en otro yo. Exactamente. Y la parte más dura del cambio, tras toda la investigación que he hecho, la parte más dura del cambio es no hacer la misma elección que hiciste el día anterior, así que piensa en ello. Si levantas tu mano a un lado de tu hombro y pones tu otra mano junto al hombro opuesto, hay un espacio entre las dos, así que el viejo tú está en tu mano, el nuevo tú está en la otra, así que tienes que cruzar el río del cambio. Y en el momento en que una persona deja de hacer la misma elección, de repente se sienten diferentes, se siente poco familiar, nada común, es algo desconocido para ellos. Y en el momento que una persona no se siente como ella misma, nunca más hace la misma elección que la lleva al mismo comportamiento y que crea la misma experiencia que produce la misma emoción. Y dicen, esto se siente bien.
Bueno, no, se siente familiar. Si permanecemos en el río del cambio y estamos cómodos con ese grado de disconfort, quiere decir que estás en lo desconocido. Y cuando estás en lo desconocido, estás en el mejor lugar para crear. Así que cruzar ese río es la profundidad biológica, la neurológica, la química, la profundidad genética del viejo ser. Y si estás cruzando ese río del cambio, es mejor que empieces a pensar en los pensamientos que quieres activar y cablear en tu cerebro. ¿Qué comportamientos quieres demostrar? ¿Qué emociones quieres vivir? Para que puedas hacer el viaje al otro lado. Y la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo en este estado.